Un hombre se alza en medio de una tierra aún marcada por el juicio del diluvio. Mientras las familias temen a Dios, Él elige otro camino. No construye un altar, construye un imperio. No se arrodilla, erige una torre. Su nombre resuena como fuerza, poder y dominio. Nimrod, el primer hombre que dijo sin palabras: no necesito obedecer al Dios del cielo. Pero hay un misterio mayor tras esta elección. ¿Por qué Nimrod, llamado el poderoso cazador, decidió buscar autogloria en lugar de sumisión? ¿Qué motivó realmente la construcción de Torre de Babel? ¿Pudo haber sido mera ambición humana o un plan consciente de rebelión contra el Creador? ¿Quién era Nimrod cuando nadie lo veía? ¿Qué les prometió al pueblo para convencerlos de ascender ladrillo a ladrillo hacia el cielo? ¿Por qué Dios tuvo que intervenir y confundir sus lenguas? ¿Y por qué esta antigua historia aún resuena con tanta fuerza en nosotros hoy? Quédate conmigo hasta el final y descúbrelo. La verdad oculta detrás de Nimrod, el malvado, el hombre que eligió su propia gloria en lugar de la obediencia a Dios, y cómo Torre de Babel se convirtió en el mayor símbolo de la rebelión humana contra el cielo. Hoy vas a aprender una historia que casi nunca se cuenta completa. La historia de Nimrod, un hombre que emergió poco después del diluvio y cambió el curso de la humanidad al intentar construir un mundo sin Dios. Quédense con nosotros hasta el final, porque lo que comenzó en Babel no quedó en el pasado, aún resuena en nuestros días. El mundo aún estaba aprendiendo a respirar después del diluvio. Las aguas habían retrocedido, pero el miedo persistía. Las familias de Noé caminaban por la tierra con cautela, sabiendo que el juicio de Dios no era una historia lejana, sino un recuerdo vivo. Cada río crecido, cada nube oscura en el cielo causaba dolor. Fue en este mundo marcado por el miedo que nació Nimrod. La Biblia comienza su historia brevemente, pero con gran peso. El registro está en Génesis 10:8 y dice: y Cus engendró a Nimrod, el cual comenzó a ser poderoso en la tierra. Nimrod era descendiente directo de Noé. Su abuelo era Lebael, hijo de Noé, cuyo linaje llevaba las marcas del juicio y la tensión. Su padre, Cuco-Nimrod, era un hombre muy conocido entre los clanes, fuerte, respetado, líder de muchos. Las escrituras no revelan el nombre de la madre de Nimrod, ni mencionan directamente a sus hermanos, pero sí dejan claro que nació en una familia influyente, en una región fértil que más tarde se conocería como Llanura de Sinar, territorio que daría origen a las grandes ciudades de Babilonia. El nombre Nimrod no era común. Las antiguas tradiciones hebreas vinculan su significado con la idea de rebelde, alguien que se alza o alguien que desafía. Para muchos, ese nombre sonaba demasiado fuerte para un recién nacido. ¿Por qué le pusieron ese nombre al niño?, preguntó un anciano, observando al bebé en brazos de su madre. «Porque no será un hombre común y corriente», respondió Cush con firmeza. «¿O porque traerá problemas?», murmuró otro en voz baja. Desde pequeño, Nimrod destacó. No solo era más grande o más fuerte que los demás niños, había algo en su mirada. Observaba más de lo que jugaba, miraba fijamente más de lo que apartaba la mirada. No lloraba con facilidad, no se inmutaba ante los ruidos fuertes ni la presencia de animales. Mientras otros niños se escondían, él se acercó. «Ese niño no tiene miedo», dijo una vez un hombre al ver a Nimrod enfrentarse a un animal atrapado. «Ya aprenderás con el tiempo», respondió otro, «o nunca aprenderá», añadió una tercera persona. El mundo en el que creció Nimrod era profundamente religioso, pero dominado por el miedo. Dios era respetado, pero también temido. Las historias del diluvio se contaban repetidamente a las nuevas generaciones como advertencia y recordatorio. «Nunca lo olviden», dijo un anciano alrededor del fuego. «Dios ya destruyó el mundo una vez». Nimrod escuchó en silencio. Con el paso de los años, su fuerza aumentó rápidamente. Sus movimientos eran firmes. Su presencia inspiraba respeto, incluso a temprana edad.
Los adultos empezaron a notar que, cuando Nimrod se acercaba, las conversaciones se acallaban. La gente observaba. Algunos se sentían seguros, otros inquietos. «Camina como si supiera a dónde va», comentó un líder tribal. «Y como sin pedir permiso», respondió otro. El nombre Nimrod empezó a circular entre las tiendas. Se mencionaba en conversaciones, en advertencias, en elogios cautelosos. Su padre, Cus, se dio cuenta de que su hijo atraía más atención de lo habitual. «Te miran diferente», dijo una noche. «Solo me ven a mí», respondió Nimrod mirando el fuego. La Biblia hace una declaración poco común sobre él. No dice que fue bendecido, no dice que fue llamado, dice algo inusual. Él comenzó a ser poderoso en la tierra. Él no habla de fe, no habla de obediencia, habla de poder. Y en ese mundo que aún temía la ira de Dios, nacía algo nuevo, silencioso y peligroso, una fuerza que no dependía de la oración, un poder que no surgía de la sumisión, sino de la presencia. Mientras las familias de Noé intentaban reconstruir sus vidas en obediencia, un niño creció con algo diferente en su corazón, algo que no temblaba ante el cielo. Y la pregunta que empezaba a surgir, aún sin respuesta, resonó silenciosamente entre quienes observaban este crecimiento inusual. ¿Qué clase de poder estaban haciendo junto con Nimrod? El tiempo pasó sin previo aviso. El niño creció mientras el mundo intentaba olvidar su miedo a las aguas. Las familias se dispersaron por los campos abiertos, buscando espacio, alimento y seguridad. Pero más allá de los campos se extendían densos bosques llenos de sonidos extraños y animales peligrosos. Pocos se atrevían a aventurarse allí. Nimrod entró. Su cuerpo se fortaleció demasiado pronto. Sus movimientos eran firmes. Observaba el viento, las huellas en el suelo, el comportamiento de las bestias. Mientras otros aprendían a evitar el peligro, él aprendió a afrontarlo. No por imprudencia, sino por maestría. «No te alejes tanto», le advirtió un hombre una mañana, viéndolo dirigirse hacia el bosque. «Alguien tiene que irse», respondió Nimrod sin mirar atrás. Pronto empezaron a surgir historias. Un león que atacaba manadas fue encontrado muerto cerca del río. Un gran jabalí que sembraba el pánico desapareció. Bestias que antes hacían temblar a los hombres ahora estaban siendo derrotadas. Siempre había alguien que decía, Nimrod estaba allí. Los pueblos empezaron a sentirse más seguros con su presencia. Las noches se volvieron más tranquilas. Las madres dormían con menos miedo. Los niños jugaban sin mirar constantemente la oscuridad. «Mientras Nimrod esté aquí, nada podrá alcanzarnos», dijo un hombre. «Se enfrenta a lo que tememos», respondió otro. La protección se convirtió en dependencia sin que ellos se dieran cuenta. Pero no solo los animales guardaron silencio ante él, los hombres también. Cuando Nimrod llegó, las conversaciones se acallaron. Cuando él habló, los demás escucharon. No gritó, no lo necesitaba. Su presencia inspiraba respeto. Los ancianos comenzaron a darse cuenta. «La gente le presta más atención a él que a nosotros», dijo uno de ellos con tono preocupado. «Se sienten seguros», respondió otro. «La seguridad no es liderazgo», replicó el primero. Pero ya era demasiado tarde. La Biblia resume este período en pocas palabras, registradas en Génesis 10:9. Él era un poderoso cazador delante del Señor, por eso se dice, como Nimrod, un poderoso cazador delante del Señor. La frase empezó a circular como título. Se repetía en las tiendas, en los senderos, alrededor del fuego. «Es valiente ante el Señor», dijeron algunos con admiración. «Dios lo ve», afirmaron otros. Pero no todos lo tomaron como un cumplido. «¿Qué significa estar delante del Señor?», preguntó un anciano una noche. «Significa que Dios te bendice», respondió un hombre más joven. «O que Dios lo cuida», corrigió el anciano en voz baja. La expresión era antigua y estaba llena de significado. Estar delante del Señor siempre se ha asociado con la reverencia, la sumisión y el temor. Pero Nimrod
no parecía temer. No se inclinó, no pidió guía, actuó como quien ya conocía el camino. Él no pide consejos, comentó un líder tribal. Él no pide permiso, añadió otro. Aún así, continuaron siguiéndolo. Poco a poco, la caza dejó de ser una mera cuestión de supervivencia. Se convirtió en una demostración de poder. Cada bestia sometida reforzaba una idea peligrosa. Si podía controlar la naturaleza, también podía controlar a los hombres. La gente empezó a invocarlo antes de buscar a los ancianos, antes de orar, antes de esperar. Llama a Nimrod, dijeron. Él lo solucionará. Y así, casi sin darnos cuenta, nació un título. No dado por Dios, no confirmado por el cielo, sino repetido por boca de los hombres, un valiente cazador delante del Señor. La frase hizo eco, creciendo, se firmó. Pero una duda silenciosa comenzó a surgir en los corazones de aquellos que aún recordaban cómo Dios trata con los hombres. Estar delante del Señor significaba aprobación o un desafío. La duda no se expresaba en voz alta, pero estaba por todas partes. El mundo quedó marcado por el recuerdo de las aguas. Una lluvia más intensa bastaba para volver la vista al cielo. Un río con una leve crecida bastaba para encoger los corazones. El diluvio había pasado, pero el miedo persistía. El pueblo vivía disperso, inseguro, intentando obedecer a Dios mientras luchaba con el temor de un nuevo juicio. La fe existía, pero era frágil. Muchos obedecían más por miedo que por confianza. Nimrod se dio cuenta de esto. Observó los rostros durante las reuniones. Vio hombres que hablaban de Dios, pero temblaban. Vio líderes que citaban promesas, pero no lograban calmar a su propia gente. Comprendió algo importante. El miedo reinaba desde dentro. Viven esperando lo peor, dijo una vez Nimrod a un grupo cercano. Después de lo que pasó, ¿quién no lo esperaría?, respondió un hombre. El miedo los debilita, replicó Nimrod, y los débiles no construyen nada duradero. Estas palabras comenzaron a circular, no como una confrontación con Dios, sino como una alternativa. Nimrod no estaba diciendo que Dios no existiera, simplemente estaba sugiriendo que no era prudente depender completamente de él. Necesitamos seguridad visible, dijo. Algo que podamos tocar, añadió. La gente escuchó atentamente. La idea les pareció sensata a quienes vivían con el corazón apesadumbrado. Poco a poco, Nimrod empezó a ofrecer algo que los ancianos no podían, una sensación de control. Mientras yo esté aquí, nadie quedará sorprendido, afirmó. Afronto el peligro antes de que te alcance. La gente empezó a respirar aliviada cuando él estaba cerca. La presencia de Nimrod alivió el miedo inmediato, y donde el miedo disminuye, la confianza lo reemplaza. Cuando Nimrod está con nosotros, dormimos mejor, dijo una mujer. Él nos protege, respondió el marido. Sin darse cuenta, el pueblo comenzó a depender más de un hombre que de Dios. Ahora Nimrod estaba tomando decisiones importantes. Antes buscaban a los ancianos, antes oraban. Ahora preguntaban, ¿qué piensa Nimrod? ¿Qué decide Nimrod? La protección empezó a transformarse en autoridad. No necesitaba pedir poder, se lo concedió el miedo colectivo. Los ancianos intentaron advertirles. Eso no es saludable, dijo uno de ellos. Está ocupando un lugar que no es suyo, comentó otro. Pero la gente no quería escuchar. Hablas de fe, respondió un hombre, pero nos da seguridad. Nimrod comprendió que el miedo podía unir a más personas que la obediencia. Las personas temerosas aceptan órdenes con facilidad, renuncian a la libertad a cambio de protección. Mientras tienen miedo, siguen adelante, dijo en voz baja. Poco a poco, su palabra empezó a tener más peso que los viejos consejos. Su presencia empezó a determinar las decisiones, su fuerza se convirtió en la regla. El miedo que antes llevaba a los hombres a arrodillarse ante Dios, ahora los obligaba a alinearse tras un líder visible. La fe estaba siendo reemplazada por el control.
La confianza estaba siendo reorientada, y casi nadie se dio cuenta cuando se cruzó la línea. Lo que empezó como protección terminó como dominio. Lo que parecía cuidado se convirtió en mando absoluto. Nimrod ya no solo defendía, gobernaba. Y la pregunta que empezó a surgir, pesada y silenciosa, quedó sin respuesta clara en el corazón de los pocos que aún recordaban quién debía estar en el centro. Y cuando reina el miedo, ¿quién tiene realmente el poder? Antes de continuar, por favor muestra tu apoyo, suscríbete al canal y dale me gusta. Esto nos ayuda a seguir presentando historias profundas como la de Nimrod, un líder que usó el miedo, la unidad y el poder para reemplazar la dependencia de Dios. Continuemos, porque la Torre de Babel ocultaba un propósito mucho mayor del que parecía. La respuesta no llegó con palabras, sino con hechos. La gente ya no se movía como antes. Familias que antes vagaban libremente comenzaron a asentarse. Las tiendas dejaron de ser temporales. La tierra empezó a ser marcada como propiedad. Algo nuevo nacía ante los ojos de todos. En el corazón de la llanura, 3 nombres comenzaron a destacarse: Babel, Erec y Acadla. Biblia registra este momento en Génesis 10:10, y el comienzo de su reino fue Babel, Erec y Acad, en la tierra de Sinar. No eran solo aldeas, eran ciudades planificadas. Por primera vez, los hombres vivían juntos bajo un solo mando humano. Todo tenía orden, función y dirección. Y esa dirección provenía de Nimrod. Aquí construiremos, dijo señalando la amplia extensión de terreno. ¿Y por qué no seguimos adelante?, preguntó un hombre. Porque nos quedaremos aquí, respondió Nimrod con firmeza. La gente empezó a organizarse. Algunos cortaban leña, otros moldeaban barro, otros vigilaban. Cada persona tenía un rol definido. La vida empezó a girar en torno a la ciudad, ya no en torno a la familia ni al clan. Anteriormente, el padre dirigía el hogar. Anteriormente, el anciano guiaba al pueblo. Ahora todos esperaban la palabra de un solo hombre. ¿Quién decide eso?, preguntó alguien una vez. Nimrod fue la respuesta inmediata. No se autoproclamó rey, no lo necesitaba. El poder le fue entregado poco a poco, primero como protección, luego como liderazgo, ahora como autoridad total. Las ciudades crecieron rápidamente, surgieron murallas, se abrieron caminos. La sensación de seguridad aumentó, pero con ella surgió algo más pesado: la dependencia. Estamos seguros aquí, dijo la gente. Aquí nadie nos distrae, añadieron otros. Pero algo había cambiado profundamente. La obediencia a Dios comenzaba a ser reemplazada por la obediencia al sistema. El mandato divino de extenderse por toda la tierra se ignoraba en favor de la permanencia. Cuxe, ahora mayor, observaba con inquietud. Dios nos envió a un viaje, le dijo a su hijo una noche. Dios nos envió a vivir, respondió Nimrod, y aquí viviremos mejor. Las ciudades dejaron de ser meros refugios para convertirse en centros de poder. Lo que antes era influencia personal se transformó en estructura. Se crearon reglas, se centralizaron las decisiones. El cuestionamiento pasó a considerarse una amenaza al orden. Nunca habíamos tenido algo así antes, comentó un anciano. Ahora somos fuertes, respondió otro. O ahora nos están controlando, murmuró el primero, casi inaudiblemente. El reino se formó, no por decreto divino, sino por temor humano, no por obediencia, sino por conveniencia. Fue el primer imperio de la historia, construido no sobre la fe, sino sobre el control. El poder de Nimrod ya no dependía de su presencia física, residía en los muros, en las reglas, en la organización. El dominio dejó de ser personal y se volvió estructural. Y mientras Babel, Erec y Acad se establecían como centros de autoridad humana, una pregunta comenzó a inquietar silenciosamente a los pocos que aún recordaban el propósito de Dios para la humanidad. ¿Por qué concentrar a tantos hombres en un solo lugar?
Algunos no se plantearon la pregunta, pero la mayoría ya estaba demasiado ocupada para reflexionar. Las ciudades crecían, las carreteras se conectaban, las decisiones se tomaban cada vez más rápido. Algo hacía que todo esto fuera posible casi a la perfección. Todos hablaban el mismo idioma. La Biblia registra este detalle claramente en Génesis 11:1. Ahora toda la tierra tenía un solo lenguaje y unas solas palabras. No hubo confusión, no hubo malentendidos. Cuando alguien hablaba, todos entendían. Cuando se daba una orden, se difundía rápidamente. La comunicación fluía como el agua en terreno llano. Nimrod reconoció el valor de esto antes que todos los demás. Cuando todos se entienden, todo avanza más rápido, afirmó en una reunión con los dirigentes. No hay discusión, respondió uno de ellos. No hay demoras, añadió Nimrod, y no hay resistencia. Sus palabras se convirtieron en práctica diaria. Las órdenes llegaban de un punto a cada rincón de las ciudades. La gente trabajaba como un solo cuerpo. Cada uno sabía qué hacer. Cada uno conocía su función. Así es más fácil, le dijo un trabajador a otro. No hay que pensar demasiado, respondió el compañero. Solo hay que obedecer. Al principio, la unidad parecía algo positivo. Trajo organización, trajo velocidad, trajo resultados visibles. La construcción avanzó, la seguridad aumentó, la gente se sintió fuerte por estar unida. Somos un solo pueblo, dijeron, somos una sola voz. Pero poco a poco, algo cambió. La unidad dejó de ser natural y se convirtió en una exigencia. Pensar diferente empezó a causar inquietud. Cuestionar se consideraba un signo de atraso. Cualquiera que discrepara con el ritmo se consideraba un problema. ¿Por qué tenemos que hacer todo así?, preguntó una vez un hombre mayor. Porque todo el mundo lo hace, respondió otro. ¿Y si me equivoco?, insistió el anciano. Así todos cometemos errores juntos, concluyó el más joven. Nimrod ya no necesitaba estar presente para ser obedecido. Su forma de pensar ya se había difundido junto con el lenguaje común. Sus ideas se repetían sin cuestionamientos. Su cosmovisión se convirtió en la norma. La unión hace la fuerza, dijo públicamente. La unidad es seguridad, repetía el pueblo. Pero la verdadera unidad, que viene de Dios, nace de la obediencia y el amor, no del control. Allí, la unidad se usaba como herramienta. Cualquiera que dijera algo diferente era corregido. Cualquiera que insistiera era aislado. No causes problemas, advirtió un supervisor a un trabajador. Solo hice una pregunta, respondió. Las preguntas rompen la unidad, concluyó el otro. La comunicación perfecta empezó a silenciar la conciencia. Se esperaban las palabras adecuadas, se repetían las frases adecuadas. La fe, que exige reflexión y dependencia, empezó a perder terreno. Anteriormente, el pueblo buscaba a Dios en silencio. Ahora repitió órdenes en voz alta. Antes esperaba la guía del cielo. Ahora estaba esperando instrucciones del sistema. Cus ya no estaba entre los líderes. Los ancianos eran cada vez menos escuchados. La nueva generación creció aprendiendo a repetir, no a discernir. Así es como funciona, dijeron. Siempre ha sido así, afirmaban, aunque sabían que no era así. La unidad se había convertido en una prisión invisible. Todo fluía demasiado rápido como para permitir la conciencia. Todo funcionaba demasiado bien como para permitir el cuestionamiento. Y mientras toda la tierra hablaba un solo idioma, una duda silenciosa comenzó a surgir en los corazones de los pocos que aún recordaban cómo Dios trabaja con la humanidad. ¿Qué pasaría si esta unidad no viniera de Dios? La duda persistía en algunos corazones, pero la mayoría ya había tomado su decisión. Los caminos que una vez llevaban lejos ahora conducían a un solo lugar. Llanura de Sinar se extendía amplio, llano y fértil. Era fácil construir, fácil vigilar y fácil controlar. La Biblia describe este momento en Génesis 11:2. Y aconteció que cuando partieron del oriente, hallaron una llanura en la tierra de Sinar,
y se establecieron allí. Ellos vivían allí. No pasaron, no cruzaron, ellos se quedaron. Nimrod se dio cuenta de que este lugar cumplía a la perfección su propósito. Sin terrenos difíciles, sin desplazamientos constantes. Allí, el pueblo podría permanecer unido, bajo un mismo liderazgo. «Ya no necesitamos tiendas de campaña aquí», dijo mientras caminaba por la llanura. «Aquí podemos construir algo que dure», respondió uno de los líderes. Las tiendas de campaña, símbolos de transición y dependencia, comenzaron a desaparecer. En su lugar, surgieron casas robustas, construidas para perdurar. La gente dejó de prepararse para partir y comenzó a planificar su arraigo. «Ya no viviremos como si estuviéramos de paso», declaró Nimrod en una reunión pública. «Ya hemos caminado demasiado», asintió un hombre. «Ahora es el momento de quedarse», añadió otro. La idea fue bien recibida. Caminar requería fe. Quedarse quieto solo requería organización. La dispersión, ordenada por Dios en los días de Noé, comenzó a parecer demasiado peligrosa para un pueblo que había aprendido a confiar en el control. «La propagación debilita», dijo Nimrod. «Unidos somos fuertes», repetía el pueblo. La ciudad empezó a tomar forma. Se trazaron las calles. Se definieron los espacios. Todo tenía una función y un propósito. La vida empezó a girar en torno a ese lugar fijo. La seguridad provenía de las murallas, la confianza de la proximidad. «Aquí estamos seguros», dijo una madre, cerrando la puerta por la noche. «Aquí nadie puede separarnos», respondió el marido. Pero algo profundo se estaba abandonando. Dios había ordenado que los hombres se dispersaran por la tierra, no que se concentraran en un solo lugar. La obediencia se estaba dejando de lado gradualmente, sin confrontación directa, simplemente por conveniencia. «Dios nos mandó llenar la tierra», murmuró un anciano casi olvidado. «Ya estamos llenando este lugar», respondió un joven, sin notar la diferencia. Nimrod lideraba cada decisión: dónde construir, cómo organizar, a quién vigilar. El pueblo se sentía seguro, pero esta seguridad tenía un precio. La libertad de seguir la guía de Dios se estaba sacrificando por la estabilidad de un sistema humano. «Mientras estemos aquí, nada nos alcanzará», dijo Nimrod a los que estaban más cerca de él. «Ni siquiera el cielo», respondió alguien bromeando. La ciudad llegó a ser vista como invencible, permanente, un refugio contra cualquier amenaza futura. El miedo al diluvio se combatía no con fe, sino con perseverancia. Poco a poco, la idea de expandirse comenzó a causar incomodidad. «¿Qué pasa si nos separamos?», preguntó alguien. «Lo perderemos todo», respondió otro. «Entonces nos quedaremos», concluyó el grupo. La decisión se selló sin ceremonia. No hubo decreto escrito, solo la decisión colectiva de permanecer. La ciudad que jamás caería comenzó a existir no solo en piedra, sino en la mente de la gente. El paseo ha terminado. La peregrinación ha terminado. La adicción ha quedado atrás. Y mientras la llanura de Sinar se llenaba de robustos edificios y de certezas humanas, una pregunta insistía en surgir silenciosamente, ignorada por la mayoría, pero viva en los corazones de quienes aún recordaban las palabras del Creador. Pero Dios había ordenado a la humanidad que se dispersara. La idea de quedarse empezó a tomar forma en las manos cansadas de la gente. El ruido de hornos de ladrillo se convirtió en parte de la rutina diaria. El fuego ardía desde temprano en la mañana. La arcilla se moldeaba, se secaba y se horneaba. El trabajo era duro. El sudor corría a raudales. El dolor en los brazos era constante, pero nadie se detenía. Nimrod caminaba entre los hornos, observándolo todo con atención. Sabía que el esfuerzo une más que las palabras. Quienes trabajan juntos, sufren juntos, y quienes sufren juntos, aceptan permanecer juntos. Cada ladrillo es un paso hacia nuestra seguridad, dijo a los grupos reunidos. Aquí estamos construyendo nuestra supervivencia.
La gente empezó a creerlo. Permanecer unidos parecía la única manera de sobrevivir. La dispersión, antes vista como obediencia a Dios, empezó a verse como un riesgo innecesario. Si nos dispersamos, nos debilitamos, dijo un hombre secándose el sudor de la cara. Solos somos presa fácil, respondió otro. Nimrod reforzó la idea con calma y firmeza. Unidos, nadie podrá vencernos, afirmó. Separados, seremos olvidados. Las palabras encontraron terreno fértil. El antiguo miedo al diluvio aún perduraba en la memoria. La idea de vagar sin rumbo parecía demasiado peligrosa. Quedarse, construir y protegerse parecía sensato. Dios nos mandó caminar, murmuró un anciano, observando los hornos. Dios nos envió a vivir, respondió un joven, y aquí estamos, vivos. Poco a poco, la obediencia empezó a verse como una amenaza. La orden divina de dispersarse empezó a parecer contraria a la seguridad. Quienes recordaban la palabra de Dios eran tratados como personas que lo arriesgaban todo. ¿Por qué insistir en esto ahora?, preguntaron. Mira a tu alrededor, todo está funcionando. El trabajo duro ocupaba la mente. No había tiempo para la reflexión. El ruido de los hornos no dejaba espacio para el silencio. Y sin silencio no había oración. Sin oración no había dependencia. Cuanto más construimos, más fuertes nos volvemos, dijo Nimrod. Cuanto más fuertes seamos, menos tendremos que temer. La permanencia se convirtió en la meta. La ciudad dejó de ser un refugio para convertirse en una promesa. La gente ya no se preparaba para irse. Se preparaba para quedarse para siempre. Las tiendas de campaña desaparecieron casi por completo. En su lugar se alzaron muros robustos. La vida comenzó a planificarse para generaciones en el mismo lugar. Mis hijos crecerán aquí, dijo orgullosa una mujer. Sus hijos también, respondió el marido. Nimrod observaba con satisfacción. El sueño se hacía realidad. No solo una ciudad fija, sino una mentalidad fija. Un pueblo que ya no quería depender del cielo, sino de la tierra que construían. Dios nos pide fe, dijo un anciano, ya cansado. La fe no protege los muros, respondió alguien. Los ladrillos proporcionan protección. La frase se difundió. Lo que antes era confianza en Dios, ahora era confianza en lo que se podía tocar. La distracción pasó a llamarse debilidad, la obediencia, riesgo, la persistencia, sabiduría. Sin darse cuenta, el pueblo empezó a ver a Dios como un obstáculo para su plan de seguridad. No lo dijeron en voz alta, pero lo pensaron. Después de todo, si obedecían, tendrían que abandonar todo lo que estaban construyendo. Si Dios nos dice que nos vayamos, empezó alguien. No nos vamos, respondió otro. Eso lo destruiría todo. El pensamiento era peligroso, pero parecía lógico a los ojos humanos. El sueño de permanencia se había cumplido. El pueblo ya no quería caminar con Dios. Querían que Dios aceptara el lugar que habían elegido. Y mientras los hornos seguían ardiendo, los ladrillos se amontonaban y la gente se convencía de que quedarse significaba sobrevivir, una pregunta empezó a surgir silenciosamente, demasiado pesada para ser dicha en voz alta, pero imposible de ignorar. ¿Qué pasaría si Dios fuera visto como el verdadero enemigo de este plan? La idea surgió mientras el fuego aún ardía en los hornos y la gente ya no hablaba de irse. El suelo estaba firme bajo sus pies, las murallas se alzaban, la ciudad parecía segura, pero Nimrod sabía que aún faltaba algo. Quedarse no era suficiente, era necesario dejar una huella en el mundo, era necesario dejar una señal que nadie pudiera ignorar. Reunió a sus líderes más cercanos una tarde cuando el trabajo comenzaba a disminuir y la fatiga hacía que los hombres estuvieran más atentos a las promesas. Construimos casas, empezó Nimrod. Construimos muros, construimos seguridad. Los hombres asintieron. Pero eso aún no es suficiente, continuó. Necesitamos algo más grande. Uno de los líderes frunció el ceño. ¿Más grande cómo?
Algo que se pueda ver desde lejos, respondió Nimrod. Algo que dure para siempre. El silencio cayó sobre el grupo. Una marca, dijo otro hombre en voz baja. Una señal de nuestra fuerza, añadió Nimrod. Fue entonces cuando se mencionó la idea por primera vez. Construiremos una torre. Algunos intercambiaron miradas, otros contuvieron la respiración. Una torre tan alta, explicó Nimrod, que llega hasta el cielo. La propuesta se extendió por la ciudad como un reguero de pólvora. En poco tiempo, toda la población hablaba de ella. La Biblia registra este momento en Génesis 11:4. Entonces dijeron: «Vamos, edifiquémonos una ciudad y una torre, cuya cúspide llegue al cielo, y hagámonos un nombre por si fuéramos dispersados sobre la faz de toda la tierra». La torre no era solo un edificio, era un símbolo, era una promesa, era un desafío. «Si tocamos el cielo», dijo un hombre emocionado, «nunca seremos olvidados». «Nada puede destruirnos», respondió otro. El cielo, antes recordado como un lugar de admiración y reverencia, comenzó a cambiar de significado. Ya no era solo la morada de Dios, se convirtió en un límite a alcanzar, un espacio a conquistar. Nimrod caminó entre la gente mientras la emoción crecía. «El cielo nos observa», dijo. «Ahora verá de qué somos capaces». Algunos sintieron orgullo. Otros sintieron una punzada en el pecho, pero no se atrevieron a cuestionarlo. La torre representaba todo lo que habían construido hasta entonces: unidad, fuerza, permanencia y control. «Nadie ha hecho nunca algo parecido», dijo un trabajador. «Por eso lo haremos», respondió otro. Se empezaron a trazar los planos, se seleccionaron los mejores materiales, se escogió a los trabajadores más fuertes, todo giraba en torno a la nueva construcción. La ciudad parecía pequeña en comparación con el proyecto. «Esta torre nos protegerá», dijo la gente. «Ella será nuestra garantía». Pero algo silencioso y peligroso estaba sucediendo en el corazón de esa idea. El cielo estaba dejando de ser un lugar de oración para convertirse en un objetivo humano. Ya no era el lugar donde uno buscaba ayuda. Era el lugar al que uno señalaba, diciendo: «Vamos a llegar». Un anciano intentó advertirles. «El cielo no es nuestro destino», dijo con voz cansada. «Es el trono de Dios. Y Dios nos dio inteligencia», respondió un joven. «Usémosla». La frase fue aceptada de inmediato. Después de todo, nadie decía que luchaba contra Dios. Simplemente querían demostrar que ya no necesitaban depender de Él. La torre empezó a verse como una victoria anticipada. Un monumento que mostraría al mundo que el hombre había superado el miedo, el juicio y la necesidad de doblegarse. Nimrod observaba todo en silencio. Sabía que este proyecto lo cambiaría todo. No solo el paisaje, sino también el corazón de la gente. El cielo, antaño lejano y sagrado, ahora se consideraba una meta alcanzable. La fe dio paso a la ambición, la reverencia al desafío, y a medida que los planos de la torre se extendían por la llanura de Sinar, una pregunta comenzó a surgir, todavía débil pero llena de peligro, en los corazones de aquellos que aún recordaban quién gobierna los cielos. Al fin y al cabo, ¿qué sentido tiene alcanzar el cielo? La emoción invadió la ciudad. El proyecto de la torre ya no era solo una conversación entre líderes, estaba en boca de todos. Por todas partes se repetían las mismas palabras como si hubieran sido ensayadas. No había duda, no había vacilación. Había una frase que unía a todos. «Hagámonos un nombre», dijeron. La frase resonaba en las calles, en las obras, en las reuniones nocturnas. Era breve, contundente y fácil de recordar. Poco a poco llegó a definir el propósito de todo. La torre ya no era solo alta. Era el camino a la gloria humana. La Biblia registra este momento con claridad, no como un detalle, sino como la intención del corazón. El pueblo ya no hablaba de agradar a Dios, hablaba de ser recordado. «Nuestro nombre será conocido», dijo orgulloso un trabajador. «Nuestros hijos hablarán de nosotros», respondió otro. «El mundo sabrá quiénes somos»,
añadió una tercera persona. La gloria que antes se atribuía a Dios por las cosechas, la vida y la protección comenzó a cambiar. El enfoque ya no estaba en el cielo, estaba en la obra, estaba en los nombres humanos. Nimrod observaba atentamente. No necesitaba pedir adoración, no necesitaba exigir honor. El pueblo mismo comenzó a ofrecérselo. Si no fuera por Nimrod, nada de esto existiría, dijeron. Nos dio dirección, dijeron otros. Él nos unió, repetían. El nombre de Nimrod se asoció con todo lo que salía bien, con el orden, con la seguridad, con una visión de futuro. Cuando alguien resolvía algo importante, su nombre era recordado. Cuando surgía un problema, se buscaba su palabra. Pregúntale a Nimrod. Se convirtió en un dicho común. Las reuniones comenzaron a cambiar de tono. Antes, los hombres recordaban historias del diluvio, hablaban del poder de Dios y citaban promesas antiguas. Ahora hablaban de crecimiento, grandeza y permanencia. Estamos construyendo algo más grande que nosotros mismos, dijo un líder. Estamos construyendo lo que somos, corrigió otro. La diferencia era sutil pero profunda. Entre la gente surgieron cánticos sencillos. No eran oraciones, eran declaraciones de orgullo. Somos fuertes, somos unidos, nuestro nombre perdurará. Un anciano intentó recordar lo que había olvidado. El nombre que perdura es el del Señor, dijo con voz débil. El Señor nos observa, respondió un joven. Pero ahora nos toca a nosotros. El anciano guardó silencio. Sabía que algo había cambiado. Cuando el nombre de un hombre crece, su corazón se aleja de Dios sin que él se dé cuenta. La gloria divina no fue arrebatada a la fuerza, fue reemplazada poco a poco, primero por la obra, luego por el sistema, ahora por el nombre humano. Nimrod no interrumpió, no corrigió, no advirtió. Caminó entre la gente mientras la veneración crecía. Su nombre se mencionaba con respeto, a veces con temor, a veces con silenciosa admiración. Él nos trajo hasta aquí, dijeron. Él nos mantendrá aquí. La torre seguía elevándose, pero algo invisible se alzaba con ella, el orgullo, la certeza de que el hombre había encontrado su propio camino, la convicción de que ya no necesitaba mirar al cielo en busca de dirección. El nombre humano ocupaba el centro. Los esfuerzos humanos definieron el futuro. A voz humana sustituía a divina. Y mientras las multitudes repetían la misma frase, creyendo haber encontrado seguridad en su propia grandeza, una pregunta comenzó a pesar en los corazones de los pocos que aún recordaban al Creador. Cuando el nombre de un hombre se hace más grande, ¿dónde encaja el nombre de Dios? La pregunta flotaba en el aire, pero no encontró respuesta inmediata, y el tiempo transcurría. La torre seguía elevándose, día tras día, nivel tras nivel, piedra sobre piedra. El cielo seguía igual, sin truenos, sin señal, sin advertencia visible. El silencio parecía absoluto. La gente observaba la azotea del edificio y luego alzó la vista, esperando que algo sucediera. Pero no hubo nada, ninguna voz, ningún juicio, ningún impedimento. Dios no nos detuvo, dijo un trabajador, secándose el sudor de la cara. Si hubiera sido un error, ya habría ocurrido algo, respondió otro. Estas palabras comenzaron a difundirse rápidamente. El silencio se interpretó como aprobación. La ausencia de juicio se convirtió en señal de acuerdo. Nimrod se dio cuenta de esto antes que todos los demás. Caminó por la obra, observando la creciente confianza. Cada día sin interferencias fortalecía su posición. Cada amanecer tranquilo aumentaba la convicción de la gente de que estaban en el camino correcto. El cielo nos está mirando, dijo con calma. Y permanece en silencio, añadió alguien. El silencio se convirtió en discusión. Si Dios estuviera contra nosotros, ya habría actuado, afirmaron. El hecho de que no haya ocurrido nada demuestra que tenemos razón. Pero el silencio de Dios nunca fue permiso.
siempre fue paciencia. Los residentes más antiguos aún lo recordaban. Algunos ancianos susurraban entre ellos. «Dios no actúa según el tiempo humano», dijo uno de ellos. «Está esperando», respondió otro. «Y cuando actúa, es definitivo», añadió una tercera persona. Pero esas voces eran débiles comparadas con el ruido de la construcción. El sonido de las herramientas era más fuerte que cualquier advertencia. El movimiento constante no dejaba lugar a la reflexión. La torre se convirtió en un símbolo de victoria anticipada. Cada nuevo piso era celebrado. La gente celebraba su propio progreso. «Estamos ganando», dijeron. «Nada puede detenernos». Nimrod comenzó a hablar con aún más confianza. «Sigue», dijo. «Continúa. El cielo no puede detenernos». No dijo que Dios lo aprobaba. No necesitaba hacerlo. El silencio le ayudó. El engaño creció sin confrontación directa. No hubo rebelión abierta, solo confianza excesiva. «Nunca hemos estado tan lejos del miedo», comentó un hombre. «Nunca hemos estado tan cerca del cielo», respondió otro. Pero ahí residía precisamente el peligro. El silencio se confundía con la ausencia, la paciencia con el acuerdo, la espera divina con la indiferencia. La torre avanzó, el orgullo se fortaleció, la certeza humana se consolidó. La gente ya no se preguntaba si debía continuar, simplemente la seguía. «Dios está con nosotros», afirmaron. Si no fuera por eso, ya nos habrían detenido. Nimrod lo creía, o al menos quería creerlo. El silencio reforzó su convicción de que había superado los viejos límites, de que el mundo había cambiado, de que el hombre había madurado, pero el cielo no estaba vacío, solo estaba esperando. Y a medida que la torre se acercaba a las nubes, mientras la gente celebraba la falta de respuesta como una victoria, una pregunta comenzó a formarse, silenciosa y peligrosa, en lo más profundo de la historia. ¿Qué pasaría si el silencio de Dios no fuera aprobación, pero solo esperar? La espera parecía haber terminado para la humanidad. La torre seguía en pie. El cielo permanecía en silencio, y eso bastó para transformar la cautela en certeza. La ciudad se llenó de un ambiente festivo. Hubo discursos, reuniones públicas y promesas de un futuro seguro. Nimrod empezó a hablar con más valentía. «Llegamos aquí con nuestras propias manos», dijo a la gente reunida. «Trabajamos juntos, pensamos juntos, construimos juntos». La gente escuchaba atentamente. Sus palabras eran reconfortantes. Al fin y al cabo, todos podían ver los resultados ante sus propios ojos. «Ya no necesitamos vivir con miedo», continuó Nimrod. «Ya no necesitamos esperar señales del cielo». Algunos sintieron una ligera incomodidad al oír eso, pero nadie interrumpió. El tono no era de confrontación directa con Dios, era de sustitución silenciosa. «Dios nos dio inteligencia», dijo un hombre entre la multitud. «Y ahora usamos esa inteligencia», respondió otro. Las celebraciones reforzaron la idea del progreso. Se tocaba música sencilla. Los niños corrían de un lado a otro. Los líderes sonreían. Todo parecía estar en orden. El sistema funcionaba. La torre crecía. La ciudad prosperaba. «Nunca hemos estado tan organizados», dijo un comerciante. «Nunca hemos sido más fuertes», respondió otro. Nimrod comenzó a afirmar algo nuevo. «Poco a poco. Ya no dependeremos de lo invisible», dijo una vez a un grupo cercano. «Ahora controlamos nuestro destino». Estas palabras no fueron pronunciadas como una rebelión abierta. Se presentaron como madurez, como progreso, como liberación de viejos miedos. «No necesitamos esperar más», dijo. «Lo decidimos». La independencia de Dios empezó a considerarse una virtud. La dependencia de Dios pasó a ser considerada una debilidad del pasado. «Dios nos ayudó al principio», comentó alguien. «Ahora nos toca a nosotros», respondió otro.
Los ancianos se alejaron en silencio. Sabían que algo grave estaba sucediendo. Cuando el hombre empieza a creer que controla su propio destino, su corazón se cierra a la voz de Dios. ¿Quién sostiene todo esto?, murmuró uno de ellos, observando la torre. Nosotros, respondió un joven sin dudarlo. La rebelión no llegó con gritos ni armas, llegó con aplausos, con discursos bien organizados, con promesas de estabilidad. Se disfrazó de progreso. Nimrod no negó a Dios públicamente, simplemente lo hizo innecesario, y eso era más peligroso que una negación directa. Si algo sale mal, lo arreglaremos, dijo. No tenemos nada que temer. La gente creyó. Después de todo, todo parecía sólido. Pero el fundamento invisible que sostenía el mundo estaba siendo ignorado. Se le había arrebatado la confianza al Creador y se la había depositado en el sistema humano. La torre se erigió como símbolo de esta nueva creencia. Un mundo donde el hombre decide, controla y gobierna sin necesidad de mirar al cielo. La independencia de Dios se convirtió en el ideal más alto. Y mientras continuaban las celebraciones, mientras los discursos prometían seguridad eterna, una pregunta empezó a surgir silenciosamente, demasiado pesada para ser respondida con jolgorio, pero imposible de ignorar. Cuando Dios es rechazado, ¿quién sostiene el mundo? La pregunta no recibió respuesta pública, pero ya se había respondido en silencio en los niveles más altos del edificio. Allí, donde pocos se aventuraban, el viento era más fuerte y la ciudad parecía pequeña. La gente abajo parecía puntos en movimiento. Quienes ascendieron sintieron algo nuevo, una sensación de control. A Nimrod le gustaba ese lugar. Reunió solo a los líderes más cercanos, hombres que no cuestionaban, hombres que habían demostrado su lealtad al sistema. El ascenso se realizó en silencio, paso a paso. El ruido de la ciudad se desvaneció en la distancia. «Esto es suficiente», dijo Nimrod, deteniéndose cerca del borde. Los hombres miraron a su alrededor. La vista era amplia. El cielo parecía más cercano. La torre ya era la estructura más alta que el mundo había visto jamás. «¿Sabes por qué hacemos esto?», preguntó Nimrod. Algunos asintieron. Otros guardaron silencio. «Para protegernos», respondió uno de ellos. «Para que no nos dispersemos», dijo otro. Nimrod levantó la mano pidiendo silencio. «Eso es lo que la gente cree», dijo con calma. «Pero eso no es todo». Los hombres se miraron unos a otros. «La torre no es solo un refugio», continuó Nimrod. «Es una posición de autoridad». «¿Posición?», preguntó un líder confundido. «Un lugar de gobierno», respondió Nimrod. «Un centro que no depende del cielo». El viento arreció. El silencio se hizo pesado. «Mientras miren hacia arriba», explicó Nimrod, «verán nuestro trabajo, no pedirán indicaciones, aceptarán órdenes». Uno de los hombres tragó saliva con dificultad. «¿No es eso peligroso?», preguntó vacilante. «El peligro reside en depender de lo invisible», respondió Nimrod. «El hombre necesita algo firme». Allí se reveló el verdadero propósito. La torre no era defensiva, no era un simple símbolo. Era desafío silencioso, un sistema que ocupaba el espacio de la autoridad divina. «El cielo gobierna desde lejos», dijo Nimrod. «Nosotros gobernaremos desde aquí». Las palabras no fueron pronunciadas con ira, fueron pronunciadas con convicción. Para él, esto era progreso, era evolución. Era liberación del miedo ancestral. «Cuando la torre esté terminada», continuó, «nadie preguntará más qué quiere Dios. Preguntarán qué estamos haciendo ahora». Algunos líderes sintieron orgullo, otros sintieron miedo, pero ninguno se doblegó. Todos sabían que, al quedarse allí, estaban eligiendo un bando. La torre dejó de ser un edificio y se convirtió en trono, no un trono declarado, sino un centro de autoridad contra el cielo. Un lugar donde el hombre se colocaba por encima del miedo y la dependencia. «Estamos cambiando el mundo», dijo un líder. «Estamos creando un mundo nuevo», respondió Nimrod. Abajo, la gente aún creía que construían para protegerse.
No sabían que, en la cima, el propósito había cambiado. La torre ya no apuntaba a Dios, apuntaba contra Él. El cielo ya no era una morada, era un límite que superar. Las creaciones humanas ocupaban el espacio que antes estaba reservado para la reverencia. Nimrod miró al horizonte y habló en voz baja. El hombre ya no necesita inclinarse. La frase quedó flotando en el aire. La torre creció. El desafío estaba planteado. Y mientras los líderes descendían en silencio, cargando con un secreto que lo cambiaría todo, una pregunta inevitable comenzó a pesar sobre la historia misma. ¿Pero permitiría Dios eso? La pregunta no se respondió en lo alto de la torre, pero la respuesta ya estaba en camino. No llegó en forma de trueno, no llegó como un viento fuerte. Vino de donde siempre vino, del cielo que los hombres habían decidido desafiar. La Biblia describe este momento con pocas palabras, pero palabras llenas de peso, en Génesis 11:5. Entonces el Señor descendió para ver la ciudad y la torre que los hijos de los hombres estaban edificando. Dios desciende, no porque estaba lejos, no porque necesitara ver mejor, pero porque el tiempo de observación había terminado. La mirada divina recorrió toda Babel. Vio la ciudad organizada, las calles abarrotadas, los hornos encendidos, la torre en crecimiento. Vio un pueblo unido, pero no en obediencia, unido en desafío, unido contra el propósito que él había establecido desde Noé. Abajo nada parecía diferente. El trabajo continuaba. Se daban las órdenes. La gente repetía las mismas palabras. El cielo permanecía en silencio. «Hoy hemos subido a otro nivel», dijo con seguridad un supervisor. «Ya casi llegamos», respondió otro. No sabían que el cielo ya había bajado. A Dios no le impresionó la altura de la torre. No se sintió amenazado por la estructura. Lo que le llamó la atención fue el corazón que la sostenía. Un corazón que había cambiado la dependencia por el control, la fe por la seguridad humana, la reverencia por el orgullo. «Miren, el pueblo es uno solo», declaró el Señor, «y esto es solo el comienzo de lo que harán». La unidad, que podría haber sido una bendición, se había convertido en un peligro. Cuando los hombres se unen lejos de Dios, nada los limita. El mal se organiza. El error se fortalece. La rebelión se convierte en un sistema. En ese momento Nimrod aún sentía que tenía el control. Sus líderes obedecieron. El pueblo los siguió. La torre avanzó. Para él, el silencio del cielo aún parecía una victoria. «Nada nos detendrá», le dijo a un hombre que estaba cerca. «Somos muchos», respondió el otro. «Somos uno», concluyó Nimrod. Pero había algo que no podían controlar: decisión divina. Dios no necesitaba destruir la ciudad con fuego. No necesitaba repetir el diluvio. El juicio sería preciso, directo y suficiente. Atacaría la raíz de todo. La intervención se acercaba. El cielo no estaba ausente, estaba observando. Cada palabra repetida por la gente, cada orden dada, cada ladrillo colocado en lugar de la fe era visible. Dios no bajó a negociar, bajó a actuar. Y mientras los hombres creían construir el futuro, mientras la unidad parecía indestructible, empezó a formarse una pregunta, pesada e inevitable, a punto de encontrar su respuesta. ¿Qué hará Dios con un mundo unido contra él? La respuesta no llegó como muchos esperaban. No hubo fuego cayendo del cielo, no hubo muros derrumbándose, no hubo gritos de guerra. El juicio comenzó casi imperceptiblemente, en medio de una jornada laboral normal. El sol salió como de costumbre. Los hombres llegaron a sus puestos. Se empezaron a dar órdenes desde lo alto de la torre. «¡Traed más arcilla!», gritó un supervisor. El hombre de abajo miró hacia arriba, confundido. «¿Qué?», respondió frunciendo el ceño. «Barro, más barro», repitió el supervisor molesto. El trabajador meneó la cabeza. «No entiendo lo que estás diciendo».
Otros comenzaron a darse la vuelta. Las voces se mezclaron. Las palabras conocidas sonaban extrañas. Los sonidos comunes perdieron su significado. La confusión se extendió rápidamente. La Biblia describe este momento en Génesis 11:7. Venid, descendamos y confundamos allí su lengua, para que no se entiendan entre sí. Lo que sustentaba todo el sistema era la unidad del lenguaje. Y Dios tocó precisamente esa área. ¿Te estás burlando de mí?, gritó un hombre. No puedo entenderte, respondió otro desesperado. Las órdenes dejaron de funcionar, ya no había coordinación, ya no había mando. Los gritos se superponían. Los gestos reemplazaban a las palabras, pero nada funcionaba. ¡Alto!, intentó gritar un líder. Nadie obedeció, no por rebelión, pero debido a un malentendido. El trabajo se ha parado, las herramientas cayeron al suelo, los hombres se distanciaron. Empezaron a formarse pequeños grupos, reunidos solo por quienes aún hablaban el mismo idioma. El caos se apoderó de la llanura. Nimrod se apresuró a bajar al darse cuenta de que algo andaba mal. Intentó hablar con sus líderes, pero solo recibió miradas vacías. «Reúne al pueblo», ordenó. Lo miraron sin palabras. «Háblame», insistió. Nada. El imperio empezó a desmoronarse allí mismo, sin una espada, sin un ejército enemigo, sin una resistencia organizada. La pérdida de comunicación fue suficiente para que todo se derrumbara. La unidad, construida al margen de Dios, resultó frágil. El control se desvaneció. La torre, símbolo de poder, se convirtió en una simple estructura vacía. Las familias comenzaron a marcharse, los grupos tomaron caminos separados. La dispersión, que había sido rechazada, ahora se producía sin opción alguna. «Tenemos que irnos», dijo alguien. «¿A dónde?», preguntó otro sin recibir respuesta. Nimrod observaba todo en silencio. Lo que había tardado años en construirse se derrumbó en pocas horas. Su dominio no pudo resistir el toque invisible de Dios. El poder humano cayó sin el ruido de la guerra. Cayó en silencio. Cayó en el caos. Cayó porque su fundamento no era el cielo. La torre quedó incompleta. Babel perdió su centro. El nombre que buscaban exaltar comenzó a disolverse entre diferentes idiomas. Y mientras la gente se dispersaba, mientras el sistema se desmoronaba ante los ojos de todos, una pregunta seguía viva, pesada e inquietante, resonando detrás de todo lo que había sucedido. ¿Y Nimrod? ¿Qué estaba realmente intentando hacer? La pregunta no quedó sin respuesta por mucho tiempo. Ruinas de Babel hablaban por sí mismos. Lo que una vez fue ruido, orden y ambición, ahora era silencio, piedras dispersas y caminos vacíos. La torre permaneció inacabada, una advertencia para todas las generaciones. Nimrod estaba allí, no como rey, no como líder, solo como un hombre que enfrentaba el fracaso de su propio sistema. El pueblo se había dispersado, los líderes se habían marchado, el dominio se había desvanecido. Observó las piedras caídas, los niveles interrumpidos de la torre y comprendió algo que nunca había admitido en voz alta. «No fue solo confusión», murmuró, «fue una prueba». El secreto comenzaba a revelarse. Nimrod nunca solo quiso proteger a su pueblo, nunca solo quiso evitar otro diluvio. Lo que intentó construir fue mucho más grande y mucho más peligroso. Intentó interrumpir el plan de Dios. Desde el principio, Dios había prometido redención a la humanidad, un linaje, un futuro, un Mesías que vendría a su debido tiempo. Para que esto sucediera, los hombres necesitaban expandirse, formar naciones y cumplir el propósito de Dios. Pero Nimrod intentó detenerlo. Su plan era crear un sistema eterno, sin Dios, un gobierno humano absoluto. Un mundo organizado donde el hombre no necesitaría el cielo, donde no habría esperas, promesas ni dependencia, donde todo estaría controlado aquí abajo. La torre no era una escalera para subir al cielo, era un trono para gobernar la tierra. Si se quedan aquí,
Solía decir, nada los separará. Si permanecen unidos, no tendrán que esperar a nadie. Ese fue el verdadero desafío. Nimrod no quería ascender a Dios, quería sustituirlo. El sistema que creó impuso un nuevo espíritu en la historia, la idea de que el hombre puede sustituir al Creador, que puede gobernar sin sumisión, que puede decidir el futuro sin la promesa divina. Fue primer espíritu del anticristo. No un hombre contra Cristo que todavía no existe, sino un sistema contra el plan mesiánico. Por eso actuó Dios, por eso cayó Babel, por eso se rompió la unidad. No fue solo una confusión de idiomas, fue la preservación del plan eterno. Nimrod comprendió demasiado tarde. Su nombre no fue exaltado, su torre no llegó al cielo, su sistema no perduró. Pero algo de él no fue destruido con las piedras. La idea sobrevivió, la idea de un mundo sin Dios, de seguridad sin fe, progreso sin obediencia, completamente controlado por humanos. Nimrod desapareció de la historia visible, pero el espíritu que liberó continuó caminando sobre la tierra. Apareció en imperios, en sistemas, en gobiernos, en corazones. Cada vez que el hombre intenta tomar el lugar de Dios, renace Babel. Las ruinas quedaron atrás, pero la lección perduró a través de los siglos. El plan de Dios no se interrumpió. El Mesías vendría, la promesa se cumpliría. Ningún sistema humano podría impedirlo. Pero el enfrentamiento continuaría. Y la última pregunta no pertenece solo al pasado. Resuena hasta nuestros días, atravesando generaciones, y nos llega como una advertencia silenciosa y eterna. El espíritu de Nimrod realmente murió. Las ruinas permanecieron, la torre nunca se terminó, la gente se dispersó por el territorio. Pero la historia de Babel no terminó ahí, simplemente cambió de forma. Nimrod fue el primer hombre que intentó gobernar sin Dios. No con espadas, no con violencia directa, pero con un sistema. Demostró que es posible alejar a Dios sin negar su existencia. Solo hay que hacer lo innecesario, solo hay que priorizar el control humano, solo hay que cambiar la dependencia por una aparente seguridad. Eso es lo que aprendimos de Nimrod. Babel no era solo una ciudad antigua, fue un modelo a seguir, una mentalidad, una forma de pensar, un lugar donde el hombre dice, yo me encargaré, yo tengo el control, yo decido. Y ese pensamiento no murió con las piedras de la torre. Babel todavía existe hoy en día. Ella aparece en gobiernos que creen que pueden organizar el mundo sin Dios, en religiones que sustituyen al espíritu por reglas y estructuras. En sistemas prometen seguridad, pero exigen obediencia ciega. Y a menudo en corazones humanos que ya no rezan, ya no esperan, ya no confían. Cada vez que el hombre intenta tomar el lugar de Dios, surge de nuevo Babel. Dios no destruyó Babel por miedo al hombre. Él destruyó para preservar su plan. El plan de redención, el plan del Mesías, el plan para restaurar lo perdido en el Edén. Este plan nunca fue destruido, nunca era tarde. Él nunca fue derrotado, pero siempre ha sido y siempre será confrontado. La historia de Nimrod nos invita a mirar hacia nuestro interior y a plantearnos una pregunta sencilla pero profunda. ¿En quién hemos puesto nuestra confianza? ¿En el cielo o en las torres que construimos? Porque cada vez que el hombre elige controlar en lugar de confiar, Babel comienza a resonar nuevamente, y Dios sigue mirando. Si esta historia te identificó, aparecerán 2 videos más en tu pantalla con relatos bíblicos de personas que también tuvieron que elegir entre confiar en Dios o seguir su propio camino. Haz clic, suscríbete al canal y dale a me gusta. Que el Dios que detuvo a Babel continúe guiando tus pasos hoy, porque siempre que el hombre intenta gobernar sin Dios, el eco de Nimrod resuena de nuevo.